Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y bienvenidos todos a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar de IPAE, IPAE Acción Empresarial, que es una institución que tiene más de 60 años trabajando en el Perú, convocando a empresarios de distintos sectores, niveles. Este año se hará el CADE en su 61 versión, me parece. Van a ir al Cusco y obviamente eso va a generar una serie de movimientos en esa región. Sobre ese asunto vamos a conversar con el presidente de esa institución, con Gonzalo Galdós, así que no se vayan, que va a estar interesante. Después vamos a hablar acerca de esta agenda, de esta solicitud de facultades especiales que ha solicitado hoy el ministro de Defensa y también del Interior y obviamente también el premier Otárola, para tratar de mejorar la percepción y obviamente también la situación que estamos viviendo en el país acerca de la inseguridad. Todo esto a propósito de que últimamente el llamado Plan Bukele ha empezado a tener mucha influencia en el país, ¿no? Todo el mundo habla de Bukele en las redes sociales. Hemos discutido aquí también si hay posibilidad o no de replicar eso, y ante ello lo que dice el premier Otárola es que vamos a tener un plan nacional que obviamente mejore lo que en otros países se han hecho. Y finalmente hablaremos sobre estas extrañas situaciones que se están dando en escuelas donde menores están utilizando la tecnología para perjudicar a sus compañeras, ¿no? Me estoy refiriendo al caso de esta escuela, este colegio en Chorrillos, en donde los propios compañeros utilizan imágenes de sus compañeras para crear imágenes de pornografía y obviamente también vinculados a otro tema, que es la ludopatía. Cómo es que nuestros niños o adolescentes empiezan a afanarse por este tipo de prácticas que a veces son buenas, pero que cuando ya no se pueden controlar generan problemas sociales, más allá de los familiares. Así que no se vayan, es un gran problema, es un gran programa y un gran problema. Así que ahora empezamos justamente con nuestros tweets. Vamos a ver cuáles son los movimientos en el Twitter. Vamos a ver la primera. Justamente está relacionada a lo que les comentaba. Hoy se presentó el premier Alberto Otárola para justamente hablar de estas facultades especiales que se quieren tener para mejorar el tema de la ciudadanía, la seguridad en este caso particularmente. Ya ha mencionado que en vez de un plan Bukele vamos a tener un plan Boluarte, que básicamente consistirá en traer las mejores prácticas en estos temas. Vamos a ver, vamos a seguir con mucha atención ese famoso plan Boluarte. La siguiente, por favor. Otra noticia también en el ámbito político, pero en verdad político-económico. También hay mucho debate. Este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha dicho que finalmente vamos a alcanzar un crecimiento de 3%. El PBI rozará ese guarismo. Ya sabemos que es insuficiente, ¿no? Nosotros necesitamos crecer sobre el 6% como país para tratar de superar la pobreza que se ha extendido lamentablemente en el país como consecuencia primero de la pandemia y después obviamente de los problemas sociales. Así que 3% es un alivio, pero no es suficiente. La siguiente, muy bien, también está vinculada al tema político. Hoy la Comisión de Ética Parlamentaria ha establecido que este jueves va a empezar a hacer las investigaciones correspondientes al presidente del Congreso, Alejandro Soto, muy cuestionado por diversos casos. Evidentemente vamos a ver en qué termina eso. Y la última tiene que ver con la fiscal de la Nación. Ella finalmente, a través de sus representantes legales, ha logrado que se establezca una medida cautelar. Esta medida cautelar impide que obviamente sigan investigaciones en su contra. Bueno, acá hemos tenido al abogado de la doctora, de la fiscal de la Nación, y obviamente parece que en contra de la Junta Nacional de Justicia se logró esa medida cautelar. Y con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a empezar hablando de IPAE, Acción Empresarial. Esta es una institución muy importante que seguramente usted generalmente asocia a un evento ejecutivo importante que se conoce como el CADE. Para hablar del CADE, pero también de este esfuerzo que ya tiene varios años en el país, hemos invitado al presidente de esa institución, al señor Gonzalo Galdós. Buenas noches, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Maite, el gusto es mío, muchas gracias por tan gentil invitación. Para contextualizar un poco, porque en efecto uno habla de IPAE, Acción Empresarial, y evidentemente tiene en la mente a estos eventos conocidos como CADE. Pero ¿qué cosa es IPAE Acción Empresarial? Su relevancia con el país, su compromiso con el país.
Bueno, IPAE es una institución que ya tiene 64 años y durante 61 años ha organizado el CADE de Ejecutivos. Algo que nació con el espíritu de Paracas, esa inquietud de los empresarios de trascender la función empresarial y ver qué más podían hacer por el país, entendiendo que el país siempre tiene y va a tener muchas más necesidades que formas de solución. Entonces, los empresarios con su capacidad de gestión se comprometieron en ese momento a ayudar al país. Entonces, IPAE es una institución sin fines de lucro, sin fines gremiales y totalmente neutra desde el punto de vista político y que tiene como propósito apoyar al país en 4 grandes frentes. El fortalecimiento institucional, el crecimiento económico inclusivo, la educación de calidad y promover igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Lo que pasa es que CADE, con 61 años de organización, es la parte más visible del trabajo que hacemos, porque agrupa a los empresarios cada año en esta suerte de compromisos y de trabajo conjunto. Exactamente. Y este año en particular han decidido otra vez volver a los eventos presenciales por el asunto de la pandemia. El CADE y otros eventos se hacían a través de medios digitales. En esta ocasión vamos a tener un CADE presencial, pero no en Paracas, no aquí al sur, sino hasta el Cusco. ¿Cómo así han decidido ir al Cusco? Bueno, la decisión ha sido una decisión unánime por parte del directorio y por parte de todas las instancias de gobernanza de la institución, porque ya son 11 años en que no salíamos ni de Lima ni de Paracas. Y la coyuntura actual claramente nos mostraba que tenemos que los empresarios dar el ejemplo haciendo una inmersión sobre la realidad del país. Lima no es el Perú, el Perú tampoco es Lima. Y entonces, ¿qué mejor manera de iniciar una nueva etapa en la cual no solamente estemos preocupados de la problemática del país en su conjunto, sino fundamentalmente también de la problemática específica de cada región? Entonces, hemos tomado la decisión de sacar el CADE de Lima y de Paracas y regresar a Urubamba después de 13 años, sobre todo por el rol que el Cusco tuvo dentro de las manifestaciones y todos los problemas que tuvimos de paralizaciones. Cusco estaba con un espíritu muy reivindicativo y tiene una problemática muy específica. Qué mejor manera de acudir al Cusco para entender mejor los problemas y dejar un legado como IPAE. Y además el lema de este año está vinculado a la necesidad de volver a tener confianza, ¿no es cierto? Creer para crecer, es lo que está invocando esta vez el CADE. ¿Ha disminuido mucho la confianza de los empresarios en el país, señor Galdós? Sí, a pesar de que eso no se manifiesta de una forma explícita, la forma concreta en que la falta de confianza se traduce en el ámbito empresarial y económico es la ausencia de inversión. Y Maite, como tú has podido observarlo en los últimos años, esto ya no es un proceso de ahora, pero en forma progresiva se ha ido reduciendo la inversión, se ha ido limitando única y exclusivamente al mantenimiento de la industria, el comercio, pero no ha habido inversión nueva. Y las inversiones, las pocas que hemos tenido en una magnitud mayor, han sido consecuencia de procesos mucho más largos, como son el caso de la minería, que también ya está afectada por paralización de inversiones. Entonces, la manera de manifestar la confianza es invirtiendo en el país. Y lo que queremos recuperar es no solamente esa confianza para trabajar en conjunto el Estado y la empresa privada, sino también esa confianza acerca del futuro del país, acerca de la importancia de trabajar en conjunto para darle al país una actividad económica que esté acorde con su potencial y que ese potencial se traduzca en desarrollo para la población más vulnerable, desarrollo y reducción de pobreza, Maite. Y el CADE, que es este encuentro anual de empresarios o de emprendedores probablemente, porque ahora cada vez hay más emprendedores, ¿qué novedad va a tener este año, además de que se va a desarrollar en el Cusco? ¿Cuál va a ser el legado del que estaba justamente mencionándonos ahora? Bueno, el CADE este año ha sido pensado en 4 bloques a los que agregaríamos a los
a los típicos análisis y reflexiones acerca de las prioridades que el país tiene que atender en su conjunto y en el momento presente. Le agregamos el año pasado ya en la reunión que tuvimos en Paracas, le agregamos un conjunto de compromisos empresariales. Entonces, uno de los bloques temáticos de CADE va a ser una rendición de cuentas de los empresarios que hemos hecho desde que el CADE fue organizado el año pasado, cómo hemos avanzado en dar el ejemplo, en restaurar esa imagen deteriorada que teníamos los empresarios debido a los malos ejemplos y debido a estos casos fortuitos de corrupción en el estamento empresarial que de ninguna manera nos hacen olvidar que estamos orgullosos de lo que hemos hecho en términos de la construcción de valor para el país y que tenemos que corregir muchas cosas y aprender muchas otras, pero fundamentalmente no puede haber una economía sana y no puede haber un desarrollo sin una participación protagónica de los empresarios. Entonces ese es un bloque. El otro bloque es la construcción de un trabajo conjunto con el Estado a través de obras por impuestos, servicios por impuestos y asociaciones público-privadas. Tenemos la firme convicción, Maite, de que en el corto plazo la única manera de reactivar la economía y darle tracción es a través de un shock de inversiones en este segundo semestre. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que con esos proyectos que están postergados, pero que ya tienen una aprobación incluso del MEF, donde hay una contraparte privada interesada en hacer una obra por impuestos, hay una autoridad que también está interesada en la obra, y lo que necesitamos es empezar a ver esa inversión y que los ciudadanos vean cómo el impuesto de las empresas se traduce en una obra concreta que pueden ver en su región. Claro, y no solamente hablemos de infraestructura propiamente física, como puede ser justamente una carretera, una escuela, en fin, como decimos, infraestructura. Ahora en la mañana tenía la suerte de estar con personas vinculadas a sectores como las telecomunicaciones y ellos decían que sería necesario que las obras por impuestos sean también servicios por impuestos, porque hay una serie de servicios que todavía no tenemos, por ejemplo, en Cusco o en las regiones, las telecomunicaciones, el Internet, parte del desarrollo también está vinculado con eso. ¿Alguna propuesta de ese tipo veremos en CADE? Sí, exactamente. Estamos ya terminando de configurar la casuística que vamos a tratar y lo que queremos que el legado de CADE y de IPAE en el Cusco también se traduzca en algunas obras que son obras indispensables e ineludibles para la región del Cusco, que por diversas razones de capacidad de ejecución, por ausencia de un apoyo del sector privado debido a las manifestaciones y todo el proceso que vivimos, se quedaron en stand-by, ¿no? Se quedaron paralizadas y dentro de estas obras no solamente están las obras viales para integrar proyectos turísticos para descongestionar Machu Picchu, que se ha convertido en el cuello de botella para el turismo del país, sino también servicios urgentes que los ciudadanos necesitan. Después de la pandemia hemos asistido claramente a un déficit enorme en salud. Así es. Y no hablamos de educación, que acabamos de terminar, el CAE Educación también organizado por IPAE Acción Empresarial, donde las brechas educativas que se han generado durante la pandemia han sido probablemente brechas que no vamos a poder en ningún momento cerrar, pero tenemos que empezar a trabajar para que no se vuelva a producir una cosa de estas, ¿no? Entonces va a haber un bloque de, como decía usted, rendición de cuentas, un bloque en donde se va a hablar de estas asociaciones público-privadas que son tan potentes. Más obras por impuestos. Y después vamos a hablar de cómo trabajar algunos motores que impulsen esa recuperación del crecimiento, ¿no? Tenemos que hablar y hacerlo con transparencia y hacerlo en forma muy explícita acerca del rol de la minería, ¿no? El rol de la minería está muy cuestionado y, sin embargo, si no fuera por la minería, no solamente no estaríamos creciendo este mínimo, sino que estaríamos decreciendo. Entonces, siendo la minería algo que nos puede proveer de recursos, no necesariamente en el largo plazo, pero en el corto plazo puede ayudarnos, entonces tenemos que conciliar
la actividad minera y hacerlo de una forma responsable, hacerlo de una forma ambientalmente responsable, pero tenemos que hablar de eso. No podemos tener a la minería al margen de las conversaciones empresariales. Ese es un motor del que hay que trabajar. Está hablar de la agricultura y la agroexportación, pero nos interesa también como empresarios cómo conectamos la agricultura de subsistencia y la agricultura familiar, cómo la conectamos con la agroexportación o con los mercados internos. Y cómo ayudamos, ¿no? Porque los agroexportadores ya tienen un manejo muy profesional, pero necesitamos reservorios de agua, tomando en cuenta el cambio climático, para apoyar el trabajo de la agricultura de subsistencia, sobre todo en el Cusco, ahí que tiene una base agrícola muy importante. Cómo se trabajan canales de regadío para la zona para la época de estiaje. Y cómo se fortalece también la reforestación para evitar la erosión de los suelos y que haya esa pérdida de capacidad hídrica. Entonces necesitamos también sembrar agua, Maite. Este es un concepto que puede sonar extraño. Bueno, hay partes si en el mundo no sembramos donde se siembra agua, va a ser muy difícil después, en los momentos que arrecie el clima, poder tener un mínimo de abastecimiento de alimentos. Entonces es importante. Entonces, este es otro de los motores. Tenemos el tema de turismo. El turismo ha sido muy afectado por las manifestaciones, ha sido muy afectado por todo esto. Hemos perdido prácticamente la capacidad de tener siquiera el 30% del flujo turístico, pero si trabajamos ahora fuertemente en esto y ponemos en valor algunos destinos nuevos, podemos aspirar a que haya un mejor resultado, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que queremos trabajar. Y también queremos trabajar el tema de construcción. Construcción. ¿Por qué? Porque todo este problema de la corrupción entre algunas empresas constructoras, todo lo que sucedió con Odebrecht, ha contaminado mucho el sector construcción. Necesitamos nuevamente reactivar el sector construcción para poder tener nuevamente actividad y nuevamente que no sean solamente empresas extranjeras que lleguen al país o que sean contratadas de gobierno a gobierno. Necesitamos porque el sector de construcción genera muchos empleos. Claro, tiene muchos empleos. Mucha capilaridad, como se dice. Muchísima, ¿no?, capilaridad y tenemos que aprovechar que hay déficit de vivienda, hay déficit de infraestructura, y entonces es un buen momento para hablar del sector de construcción y hablar también un poco del comercio, pero fundamentalmente esos son los motores en los que nos queremos concentrar y son motores muy ligados también a la realidad de Cusco. Claro. Y por eso es que queremos que el CADE gire alrededor de estos temas. Exactamente. Ahora, es inevitable pensar que obviamente el CADE tiene estos distintos capítulos que se quieren introducir en el evento, pero también estamos cerca de un fenómeno del Niño que justamente afecta a esos dos grandes sectores, a la agroexportación con las sequías y a la minería también, porque si no hay agua y recursos, obviamente son sectores que se afectan y además que están interrelacionados. Los lugares donde aparece una operación minera tienen que ver también con lugares vinculados a la agroexportación. Y sobre esos dos sectores que, como bien he indicado, son motores de crecimiento, tendríamos que darle la vuelta a la tuerca, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sean sostenibles y obviamente también consideren estas situaciones climáticas que ya no son anécdotas, sino que son recurrentes? ¿Algo de eso vamos a ver en este CADE? Bueno, vamos a tener la oportunidad de intentar conciliar nuestras necesidades de corto plazo, que son las que en este momento requerimos atender. ¿Qué hacemos para prepararnos para un potencial niño que ojalá, como todos los pronósticos dicen, no sea tan intenso como originalmente se pensó? ¿Qué hacemos en el caso de sequía? Pero también tenemos que ver que no todos los años y solamente cuando hay un niño tenemos que prepararnos para las avenidas de los ríos, para los huaicos. Hay un déficit muy fuerte de infraestructura, Maite, muy fuerte. Un déficit de servicios básicos, de infraestructura social. Nuestro análisis, y creo que en eso coincidimos con otros organismos empresariales, indican que en general los ciudadanos descontentos con la Constitución y con el modelo económico es porque
han visto que sí existe crecimiento y a pesar de que ellos se han beneficiado con un aumento de su poder adquisitivo, ese aumento de poder adquisitivo no les ha alcanzado para acceder a servicios de salud, de educación, porque en las zonas donde viven no tienen ninguna provisión de esos servicios. Entonces, ¿de qué le sirve a la población, de qué le sirve a un ciudadano tener un mayor poder adquisitivo si ni siquiera puede acceder a un mejor servicio de salud? Entonces, no se trata solamente de aumentar el poder adquisitivo, se trata de llevar estos servicios a donde se necesitan, incluyendo la conectividad, porque ya lo vimos en el caso de educación, que la única manera de atender los problemas de educación rural es a través de una conexión vía internet, porque es muy difícil tener escuelas con un solo profesor o escuelas en lugares muy remotos. Entonces, este déficit de infraestructura es producto, y tenemos que decirlo, de la incompetencia de los gobiernos de turno que hemos tenido en los últimos años. Es producto de la falta de capacidad de gestión de las autoridades, con niveles de ejecución paupérrimos. Es producto no de la falta de recursos, sino de la contaminación ideológica en el uso de esos recursos, que no se ha querido utilizar esos recursos como se debiera haber hecho, ¿no? Exactamente. Entonces, ese déficit de gestión y ese déficit de liderazgo tiene que tocarse, tiene que conversarse, tiene que haber una recuperación de esa confianza en la cual el Estado y la empresa privada y también las instituciones de la sociedad civil confiemos en que podemos tener roles protagónicos y complementarios, pero que no vamos a salir de esta crisis si no trabajamos juntos. Así es. Por más que invierta el Estado, no va a poder solucionar esta crisis, y por más que los empresarios invirtamos por nuestra cuenta, tampoco lo vamos a poder lograr. Solo juntos vamos a poder salir. Tal cual. Le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros y, bueno, invitar, no sé si quiere invitar justamente aquí a través de las cámaras de TV Perú a todas las personas que puedan acercar hasta el Cusco. Obviamente habrán facilidades, supongo, pero para estar conectados justamente a este evento. Sí, yo quiero invitar en general a todos los peruanos a estar pendientes de este CADE, porque es un CADE muy importante. Creemos que es un hito en este, vamos a llamarle, punto de inflexión de haber decrecido y haber caído en todos nuestros indicadores. Es un punto de inflexión para volver a creer, para volver a crecer. Y del 14 al 16 de noviembre en Urubamba, ¿no? en el Centro Cultural Vidahuasi, ¿no? Donde también vamos a tener la oportunidad de ver el Centro de Salud Infantil Virgen de Vidahuasi, que es una obra privada que también en favor de los niños del Cusco y los niños del Perú, podamos también ser capaces de ver lo que se puede construir juntos cuando no hay mayor intención ni mayor interés que el desarrollo del país. Tal cual. No vamos a decir más porque creo que ese es el mensaje final. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, ¿verdad? Maite, por la invitación. Ojalá podamos conectar los distintos puntos y obviamente juntos tratar de volver a tener confianza para seguir creciendo y más rápido. Y después del corte volvemos con Diálogo Abierto. Y ahora vamos a hablar de las facultades especiales que ha solicitado el Premier junto con el Ministro de Interior. Todo esto vinculado a cómo mejoramos la seguridad ciudadana, que obviamente es uno de los principales problemas y demandas que hoy día hay en el Perú. Bueno, nos vamos a comunicar ahora entonces con el señor Eduardo Salguana. Él es miembro de la Comisión de Constitución. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, señor Salguana. No, encantado. Muy buenas noches. ¿Cuál es su parecer o qué nos podría usted comentar acerca de esta solicitud especial que está haciendo el Poder Ejecutivo y la forma en que obviamente esto puede colaborar con mejorar los niveles de seguridad ciudadana, que es uno de los problemas y la demanda más crítica en estos momentos? Bueno, efectivamente, como usted señala, el tema de seguridad ciudadana es una de las preocupaciones más
sentidas de la población a nivel nacional, porque los problemas del crecimiento de la delincuencia y sobre todo la falta de capacidad operativa, de estrategia, de liderazgo en la Policía Nacional es pues en Lima y en todas las provincias del Perú. Me parece muy bien que el Ejecutivo tome esta iniciativa. Yo creo que tenemos que brindarle las facilidades del caso al Poder Ejecutivo y esperemos que planteen normas que realmente ataquen los problemas de inseguridad. Pero creo que lo central es cómo fortalecer la Policía Nacional del Perú, cómo dotarle de recursos, cómo dotarle de capacidad operativa, movilidad, logística, drones, sistemas de comunicación, construir comisarías, aumentar el número de policías en las calles, ¿no? Todo eso espero que el gobierno tenga pues las ideas claras y le proponga al país alternativas serias que realmente combatan este flagelo de todo el país. Y justamente hablando de las alternativas o las solicitudes especiales que está teniendo el Ejecutivo, ¿cuál le parece a usted que podría ser la más complicada de aprobar o de llevar a cabo? Se ha hablado mucho de esta nueva, digamos, categoría de policías que está más bien vinculada con la ciudadanía, con la seguridad más cercana justamente a la población. ¿Podría ser esa una de las medidas que se vaya a debatir más o que eventualmente genere más análisis? Claro, lo que necesitamos es tener más policías en las calles, ¿no? Sin duda alguna hay regiones, como por ejemplo la mía, en Madre de Dios, que tiene solamente 500 efectivos. Y nosotros tenemos un departamento que tiene 85.000 kilómetros cuadrados, con muchos aspectos de ilegalidad pues que son de conocimiento público, ¿no? El tema de explotación irracional de recursos naturales, el tema de inversión de terrenos, tal ilegal, minería ilegal, trata de personas, y hay muchos centros poblados que no tienen pues efectivos y si hay comisaría hay pues 5 o 10 efectivos y no tienen ni una camioneta en la puerta de la comisaría, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. La duda o la crítica es que van a tener solamente un año de formación. Pero bueno, digamos que avancemos con ello, mientras fortalecemos también las escuelas de policía, porque en los últimos años se han creado tantas escuelas que al final se desnaturalizan, ¿no? Cada departamento quiere tener su escuela, pero no hay logística, no hay infraestructura, no hay capacitadores. Preferible es tener 4 o 5 escuelas a nivel nacional, pero bien constituidas, bien organizadas, ¿no? Sí, y para ahondar también en otro tema que está muy de moda por estos lares, el famoso plan Bukele. El premier ha dicho que no necesitamos un plan Bukele, sino un plan Boluarte. ¿Qué opina usted al respecto? Supuestamente este plan Boluarte va a tratar de aplicar las mejores prácticas de otras partes del mundo. ¿Eso a usted le suena posible? En fin. Bueno, más allá de la denominación, lo que creemos nosotros es que lo central es recuperar la confianza, recuperar a la institución de la policía como institución tutelar, ¿no? Hay que recordar que en los últimos años la Policía Nacional del Perú ha sido maltratada, ha sido manoseada innecesariamente, ¿no? Fíjese usted, hemos tenido cerca de 6 o 7 comandantes generales de la policía, un ministro del Interior cada 30 días, corrupción en el tema de los ascensos a generales, pago de cupo, de coimas. Es decir, hay un problema profundo también de corrupción. Esto ha generado obviamente una mella en la institución, en la moral de la policía, en el liderazgo, en la estrategia. Entonces yo creo que más allá de nombre lo que hay que hacer es recuperar la institución, darle un liderazgo claro, estable y que se definan las estrategias pues correctas, porque creo que hay expertos en el país, lo que falta es ponerlas en práctica con seriedad. Exactamente. Bueno, le quiero agradecer mucho por haberse conectado con nosotros en Diálogo Abierto y espero que obviamente tengamos la oportunidad de volver a hacerlo de manera presencial. Muchas gracias, señor Salguana, y buenas noches. No, encantado. Buenas noches. Muy bien, y ahora vamos a continuar hablando de temas relevantes y uno es el que justamente hemos anunciado hoy día cuando hablábamos de las noticias con las cuales usted debería cerrar su día, y era este anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas de un 3% de crecimiento que alcanzaría el Perú en torno a su PBI. Y para eso ahora estamos con un economista, con el señor David Tuesta, para hablar de esta situación, si le parece o no realista. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ministro, Encantado. además de Economía, ¿le parece razonable esta nueva, digamos, proyección de crecimiento?
¿O alcanzable en todo caso? Bueno, alcanzable siempre está dentro del ámbito de las probabilidades, ¿no? Me parece a mí que el Ministerio de Economía y Finanzas está apostando o tiene expectativas de que las previsiones para el próximo año, que es donde está previendo el 3%, pues se muevan dentro del tramo optimista, vamos a decirlo así. Este tramo optimista tiene varios sustentos, ¿no? El primero es que este fenómeno del Niño que se espera no sea tan fuerte. Las probabilidades de si es moderado o fuerte han ido cambiando a lo largo del año. Eso es un factor clave, porque si no el rebote que se espera positivo en el primer semestre del año no se va a dar. En segundo lugar, va a depender de que las infraestructuras, es decir, las adjudicaciones que ha venido dando, finalmente no se retrasen. Yo creo que hay un buen desempeño por parte del gobierno este año en cuanto al incremento en adjudicaciones, que puede llegar hasta 3.000 millones, que sería un récord respecto al promedio de cuando las cosas iban bastante bien hace algunos años. Y el otro aspecto va a tener que ver con el precio de los minerales, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene expectativas otra vez de que la desaceleración del mundo no va a ser tan fuerte. Entonces, si esos tres puntos juegan efectivamente a favor del gobierno, pues el 3% pues puede ser un escenario que se puede dar. Sin embargo, 3% es insuficiente, ¿no es cierto? Antes de la pandemia el Perú tenía proyecciones en torno al 6%. Ahora sí, no podemos acercarnos a eso de ninguna forma. Efectivamente, yo creo que no hay que perder de vista ese factor. Me parece que el día de hoy en la presentación el ministro pintó un escenario bastante claro respecto a cómo el crecimiento económico ha venido cayendo desde hace más de 10 años. Es decir, su ritmo de crecimiento ha ido siendo cada vez menor. Entonces, hoy nos estamos moviendo ya en un tramo de crecimiento que tiene un techo. Ese 3% más o menos es el techo, y eso está, digamos, ese nivel de 3 que se está anunciando, está por encima de lo que se llama el potencial de crecimiento. Así es. El potencial de crecimiento es lo que en condiciones normales, dadas las características que tiene la economía, es lo que podría crecer. El propio Ministerio de Economía y Finanzas señala que esto está alrededor del 2,7%, o sea, estamos ahí, creciendo algo encima. Entonces, claro, retornar a los niveles de 6% requiere apostar por la productividad. Y apostar por la productividad significa apostar por la inversión privada. Y ahí creo que está el principal reto, las expectativas, cómo mover las expectativas del sector privado para que esa inversión que cree empleo se pueda dar. ¿Y usted piensa, además, que debido a la convulsión social que hemos tenido hasta hace poco, el tema económico tiene que de alguna manera generar ciertos consensos, porque parte del hecho de no estar creciendo a un ritmo que quisiéramos es todo el cuestionamiento en torno a no diré el modelo económico, pero sí a los institutos y a las formas más relevantes que hemos tenido para crecer? Sí, mira, para crecer, para generar crecimiento sostenible, donde detrás tiene que haber una inversión privada, se puede destacar algunos factores relevantes que justamente han estado fallando en el Perú. El primero es el institucional. Institucional tiene que ver con las reglas de juego, tiene que ver con las características y el funcionamiento del sistema político. Y ahí simplemente estamos jalados hace bastante tiempo, ¿no? El hecho de tener un presidente en promedio por año en los últimos 7, pues claramente te señala que la planificación, el Estado, digamos, como socio del sector privado, que somos todos nosotros, ¿no? No ha ido exactamente de la mano. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la falta de solución de la creciente conflictividad social, ¿no? Eso también está dentro del ámbito institucional. La inseguridad, que has estado comentando tú, la corrupción, ¿no? Otro factor que también golpea a la inversión privada o a la confianza en la inversión privada es esta otra dimensión que se llama la eficiencia de mercado. Y en la eficiencia de mercado nos encontramos con estas leyes populistas que han venido saliendo a lo largo del tiempo, fundamentalmente por el Congreso, lamentablemente, como por ejemplo leyes laborales que son poco realistas, ¿no? Que tienen una visión
de elevar los costos de contratación, que solamente los pueden pagar las grandes empresas, ¿no? Porque ellos están pagando por encima, por ejemplo, del salario mínimo o de todos los derechos laborales que se piden, pero el 70-75% de la población económicamente activa está en la informalidad. Las empresas pequeñas o las micros concentran el 90% de contratación de la población económicamente activa. O sea, a ese segmento este tipo de normas los aleja y los expulsa más. Entonces, ahí tienes dos elementos, dos aspectos que se requiere trabajar y donde los consensos que tú señalas son importantes para retornar otra vez a ese 6%, ¿no? Exactamente. Aquí, ¿cuál es el rol de los propios empresarios? Acabamos de tener un encuentro con Gonzalo Galdós, el presidente de IPAE, y obviamente hay necesidad de empujar esos consensos, porque definitivamente si los vamos a estar cuestionando cada cierto tiempo, va a ser muy difícil tener una ruta clara, ¿no? Bueno, a mi modesto parecer, yo creo que el sector privado quiere acercarse hace bastante tiempo a ser un verdadero socio del Estado, como funciona en otras realidades, ¿no? Acá, desde el primer momento se genera sospecha cuando el privado con el público quisieran sentarse a consensuar, a trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que hay un divorcio generado, creo yo, por justamente las propias circunstancias de corrupción que se han denunciado en un momento. Entonces el propio funcionario público no quiere de repente interactuar con el propio sector privado. Pero yo te pongo un ejemplo, ¿no?, de un claro compromiso que me parece a mí que tiene el sector privado en el ámbito del sector minero. Ya. Hay una cartera de 60.000 millones de dólares de inversión que está ahí. Y el Estado lo que tiene que hacer fundamentalmente es acelerar la tubería, es decir, todos los procesos, trámites que existen para que la inversión privada pueda darse. Entonces, por ejemplo, trámites que debieran durar de acuerdo a ley, como por ejemplo el expediente de impacto ambiental, que de acuerdo a ley debería durar 120 días hábiles, terminan durando 5 años. Entonces uno dice, y ya los 120 días hábiles que se exigen, muchos dicen que son ya bastante amplios, ¿no? Pero de eso a la realidad que son 5 años, entonces dices, ¿qué está fallando? Y uno se encuentra ahí que el funcionario público, temeroso también porque ha visto el tipo de sanciones que se le ha impuesto de repente, en muchos casos a personas honestas que solamente cumplían con su función, entonces también se sienten inmovilizados y no quieren firmar nada, requieren seguridad por parte del jefe y el jefe del jefe y el jefe del jefe. Entonces se queda una parálisis y este tipo de cosas también, por ejemplo, es parte de las cosas que se tienen que tratar entre, creo yo, el paso que está dando el sector privado quiere invertir, pero yo creo que en la última década se ha ido cortándole la flexibilidad y la innovación que debiera tener dentro del propio Estado, ¿no? Exactamente, y eso está aparejado también a la meritocracia que se ha golpeado mucho durante, hay que decirlo, el último gobierno del expresidente Castillo y adicionalmente también vinculado a la corrupción. Allí, ¿cuál debería ser el rol que deberían tener las empresas privadas? Porque en efecto, como usted comenta, la inoperancia o a veces también la capacidad de gestión golpea fuertemente el crecimiento económico, ¿no? Pueden haber inversiones, incluso hay mucho fondo público que no se está ejecutando, ¿no? O sea, sí, totalmente. Mira, tú has mencionado hace un momento, hace ahora, el tema de funcionario público, de la meritocracia. A ver, yo creo que a veces cuando se hacen políticas públicas hay ventanas de oportunidades que se abren y se cierran, ¿no? Entonces, en el año 2011, 2012, cuando empezó el tema de Servir y salió la ley de Servir, fue una excelente oportunidad para empezar a generar carrera pública, ¿no? Pero me parece que se perdió el tiempo en ese momento en batallas un poquito inútiles, ¿no? Como por ejemplo querer encauzar al Banco Central de Reserva, que ya tiene una meritocracia propiamente desarrollada dentro de ese plan Servir. Esta insistencia a veces de algunas instituciones que ya tenían un desarrollo meritocrático, se perdió el tiempo, no se avanzó, no se sumó a todos los funcionarios que debían sumarse. En el interín, la ley Servir prácticamente se hizo leña, se hizo añicos, porque se empezó a dar aprobaciones de contratos que debieran haber pasado a través de Servir y esa ventana de oportunidad se ha ido perdiendo. Lo mismo con la inversión privada que te estaba comentando, ¿no? Se dieron muy buenas leyes, creo yo, respecto a cómo avanzar, digamos, en el ámbito de los trámites, pero rápidamente también, al parecer, por decisiones políticas que no se logran entender, se empezaron a incorporar trabas y el corte que te contaba, ¿no?, del funcionariado público. Entonces,
El sector privado yo creo que viene con ideas, ¿no? Respecto a cómo mejorar, por ejemplo, en el ámbito de la ejecución. Ese es otro tema también que, hablando de la ejecución, hay que referirse a la mala descentralización que ha habido en el país, ¿no? Donde el 70% de la inversión pública está en manos de los gobiernos subnacionales y estos dejan sin invertir en muchos casos más de la mitad del presupuesto. Y en algunos casos incluso hablamos de presupuestos inmensos que provienen del canon minero y que estos gobiernos, estos municipios no tienen la capacidad de ejecutar. Y ahí se genera otro círculo vicioso malo, que es tener plata. La gente dice, oye, ¿para qué me sirve la mina que está acá si no veo obras, ¿no? Y entonces ahí también creo que se requiere muchísimo el aporte que puede dar el sector privado, por ejemplo, a través de obras por impuesto, por ejemplo, que es una modalidad que debería aprovecharse más. Perfecto. Bueno, quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros haciendo esta rápida revisión. Y la última pregunta es, ¿cómo ve el final de este año? ¿Cree que vamos a acercarnos a ese 3% o ha sido demasiado optimista el ministro? No, a ver, vamos a ver. Este año, este 2023, la proyección que tiene el Ministerio de Economía es de 1.1%, es decir, ha bajado su previsión desde 2.5 a 1.1. Yo creo que el elemento clave es el fenómeno del Niño. Ajá. Si este es finalmente moderado, bajo, yo creo que existen expectativas, posibilidades de que este 1.1 y el 3 del próximo año que está pronosticando el Ministerio se pueda dar, ¿no? Confiemos, yo creo que hay varias obras que además que van a empezar a transformar el país. Ya entra a funcionar próximamente el puerto de Chancay, va a entrar el aeropuerto Jorge Chávez, va a entrar la línea 2 de metro y eso debería traer un impacto en productividad en el país. Así que esperemos nomás que las estrellas se alineen, no es lo que tenemos que esperar y que no nos caiga una situación climatológica mala, ¿no? Ojalá. En verdad tengamos confianza que sea así y bueno, otra vez agradecerle mucho por el tiempo que nos ha dedicado para justamente entender esas situaciones tan complejas, pero que obviamente también son nuestro día a día como ciudadanos. Encantado, gusto verte. Muchas gracias. Muy bien, y después del corte vamos a hablar acerca de ludopatía. ¿Qué está pasando con los chicos en las escuelas? Jugar videojuegos es importante, ayuda mucho también a mejorar la alfabetización digital, pero a veces cuando eso se descontrola genera perjuicios. Vamos a hablar acerca de eso con un experto del MINSA, así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Por si no sabía, hoy es el día del gamer. ¿Quién es un gamer? Es un jugador de videojuegos. Y como decía antes del corte, jugar videojuegos tiene elementos positivos. Ayuda a que los niños y las personas que juegan desarrollen su capacidad digital, entienden mejor cómo funcionan las plataformas, etc. Pero cuando eso se descontrola, y esto tiene que ver mucho con la edad de las personas que utilizan estos elementos digitales, puede convertirse en una mala práctica o incluso en una adicción. Y eso es lo que se conoce como ludopatía. Para entender más cuándo es que rozamos ese límite, hemos convocado a un psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del MINSA, el doctor Carlos Bromley. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Gracias por la invitación para tratar este importante tema. Exactamente, hoy día es inevitable que las generaciones más jóvenes, los niños y adolescentes, entren a lo digital porque es su espacio, digamos, más cercano y natural. ¿Cuándo es que el videojuego, jugar con videojuegos, se convierte en una práctica que ya es considerada una adicción? Creo que es importante aclarar eso, porque por sí los videojuegos no son malos, no son negativos, son entretenimientos que nos ayudan a vivir mejor. Sin embargo, llega un momento en el cual su uso ya se convierte en patológico y hace que la persona o bien tenga un juego problemático o inclusive se vuelva adicto a los videojuegos. Tan así que la propia Organización Mundial de la Salud ya ha incorporado la adicción a los videojuegos como parte de las enfermedades mentales y del comportamiento.
Es por eso que urge tratar estos temas. Exactamente. ¿Cuándo? Sí, disculpe, imagínate que le interrumpa. Y sobre todo cuando esto se produce en niños, en menores, ahí, ¿cuál es la situación? Sí, hay que saber identificar. Actualmente la problemática de esto es alrededor de 9% a nivel mundial. O sea, es cada vez la cifra más alta al extremo de ya comenzarse a considerar un problema de salud pública. Y en particular, pues, dependiendo de la edad, causa estragos en la persona, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Por ejemplo, hay que estar atentos como padres a algunos síntomas de alerta que nos deben permitir actuar. Cuando nuestros hijos juegan como prioridad en su vida, dejando de lado el cumplimiento de las tareas académicas, no poniéndose al día en los cursos, comenzando a disminuir el rendimiento escolar. Cuando queremos ponerles horarios y se vuelven irritables, poco tolerantes y hasta violentos. Cuando si se les aleja del videojuego, se vuelven inquietos en lo que se llama el síndrome de abstinencia. Y finalmente, cuando cada vez requieren más y más tiempo para lograr el mismo efecto de beneficio, entre comillas, de placer por el videojuego. Aquí es cuando ya hay que tomar acción, porque realmente es una problemática grave. Y en adolescentes y en adultos también. En adultos los videojuegos pueden arruinar a la persona y a la familia, y no solo en el gasto económico per se, sino también que su participación en ellos puede hacer que pierdan su trabajo porque cada vez se alejan más y más de estas responsabilidades. Y se alejan de la familia, ya no le prestan atención a la pareja, a los hijos. Entonces los videojuegos son una problemática de salud mental muy delicada que ya es necesario implementar una política pública con relación a esto. En el Perú tenemos algunos números relacionados a justamente esta situación, cuando la práctica de los videojuegos se convierte en ludopatía. ¿Hay algún número que maneje el MINSA como para justamente justificar una política pública? No todavía, porque los videojuegos se han incorporado recién a la clasificación internacional de enfermedades a partir de este año, de manera oficial, por la propia Organización Mundial de la Salud. Y las estadísticas que manejamos son con la anterior clasificación de enfermedades que no los consideraba como tal. Entonces, a partir del próximo año ya se va a tener un registro formal sobre esta patología. Ahora, doctor, hablemos de la salud mental de los niños en las escuelas en general. Está el tema de los videojuegos, cuando esto obviamente, como usted ha indicado, nos aísla a los niños y a los menores en torno a esas plataformas digitales, ya no se dedican a otras actividades o eventualmente también se afecta el rendimiento escolar, hay un problema. Pero también en las escuelas se están dando estas situaciones particulares, extrañas, como las que hemos visto en una escuela, en un colegio en Chorrillos, ¿no? El uso de tecnología vinculada ahora a la inteligencia artificial para usar imágenes de compañeras y obviamente tratar de lucrar con ellas. ¿Ahí qué sucede? Ciertamente. Ciertamente. Solamente para completar la pregunta, doctor, ¿ahí qué sucede? Porque en verdad, como usted ha dicho, el tema de los videojuegos, como también las aplicaciones, son tecnología que en sí mismo es neutro, es un instrumento. Pareciese que hay un elemento adicional que tiene que ver con valoración, con el tema ético. ¿Qué pasa en esas situaciones con niños y adolescentes? Ciertamente, Maite, la violencia está utilizando la tecnología y ocurre en los escolares a través de lo que ya se conoce como el ciberacoso. Entre escolares intercambian videos, fotos, diálogos ofensivos y agresivos y violentos contra otros compañeros. Los convierten en objeto de burla por determinadas características. Y aquí es cuando también hay que actuar. Yo creo que el tema del uso de la tecnología se nos está escapando de las manos a todo nivel. Y en ese sentido, pues es necesario comenzar a pensar en cómo mejor regularla. No prohibirla ni tampoco evitar pues, que uno en el ejercicio de su derecho ciudadano pueda utilizar.
pero sí regularla, sobre todo en menores de edad. Y ahí otra vez el tema de salud mental, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de salud mental hablamos de la capacidad de tener autocontrol o autorregulación, y eso parece que está fallando en la educación de niños y adolescentes en el Perú. Esa autorregulación y autocontrol, ¿quién tendría que facilitarla? ¿Los padres, en la escuela, los maestros? ¿Quién está fallando en justamente colaborar con ese proceso que es propio justamente de estar en entornos digitales y que probablemente, siendo poblaciones jóvenes, todavía no tiene mucha capacidad de saber manejarla? Estamos fallando todos, a todo nivel. Por ejemplo, a nivel familiar, la ausencia de los padres, inclusive por motivos justificados, porque hay padres que trabajan todo el día y solo ven a sus hijos temprano en la mañana y tarde en la noche. No tienen tiempo de conversar con ellos. Y los fines de semana están tan agotados que prefieren descansar. Entonces, estos niños, estos adolescentes crecen sin ese vínculo, sin ese afecto, sin esa sensación de pertenencia que los hace personas seguras y alegres. Y buscan el sentimiento de pertenencia en otras formas, a través de pertenecer a grupos donde juegan videojuegos, porque hay comunidades de videojugadores. Esto es importante resaltarlo. Y efectivamente, la salud mental en los colegios, que ha venido estando muy descuidada, ya está teniendo un mejor afronte a partir del año pasado, en donde se está comenzando a incorporar la salud mental dentro del programa de salud escolar. El Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación están ya realizando una serie de actividades y de intervenciones para actuar primero sobre los profesores, sobre los tutores, en una formación que les permita a ellos también transmitir a sus alumnos de manera transversal el concepto de salud mental, cómo hacer para estar bien, cómo aprender a tener relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, cómo reconocer al otro como parte de uno mismo, de una comunidad que debe apoyarse mutuamente para progresar y no todo lo contrario, agredirse para estar mal. Exactamente, eso que ha comentado es bien importante, ¿no? Poder valorar a la otra persona como parte de una comunidad y también respetarla en su dignidad. ¿Es posible enseñarle a los niños justamente eso, a respetar al otro en base a su dignidad? Porque dentro de todo, cuando hablamos de estos casos de niños que han utilizado las imágenes de sus compañeras, hay una cosificación. Igual cuando justamente utilizamos la tecnología con la ludopatía. ¿Cómo se puede inculcar este tipo de mensaje en las poblaciones jóvenes? Es absolutamente posible, Maite, y justamente es lo que se está comenzando a hacer. Ya felizmente se está comenzando a hacer. Y en ese sentido, las actividades de capacitación para los docentes y para los tutores ya se están comenzando a realizar para que ellos puedan transmitir a los alumnos estos valores, estos principios de tener una buena salud mental. Y no nos olvidemos que detrás de un alumno, detrás de un escolar, están sus padres. Está papá, está mamá, están otros hermanos, están los primos, que también se van a beneficiar. Parte de este programa está reactivar las escuelas de padres, que en el mundo pues son muy importantes y que compromete la actividad de los padres dentro de la comunidad educativa, que se sientan parte de la comunidad educativa. Hay intervenciones tales como actividades lúdicas 2 o 3 veces por año para que toda la comunidad educativa se sienta parte de un solo único, que se entiendan que entre sí mismos no pueden estarse haciendo daño. Así es. Entonces hay una serie de intervenciones que poco a poco, creo yo, van a ir beneficiando la salud mental de los escolares y con ellos ampliándose a sus padres y de manera general a toda la sociedad. Es muy importante lo que ha compartido con nosotros, doctor. Y ya para cerrar, ¿hay un tiempo específico que ustedes recomienden cuando los niños se exponen a la tecnología? ¿Cuánto tiempo debería estar un niño expuesto a tecnología? Sí, el asunto es que ahora la tecnología se usa mucho para las tareas académicas. Hay países en el mundo donde ya no usan el papel y usan la tecnología. Entonces lo que hay que hacer es supervisar, más que ponerles tiempo, supervisar el uso de los ordenadores, de los teléfonos móviles. Más que ponerles tiempo, estar al tanto de qué páginas utilizan, frecuentan, qué links son los más utilizados por ellos, porque ciertamente estamos hablando de los videojuegos, pero
Si a esto lo ampliamos de manera más profunda, ya vamos a entrar en el tema de el uso de trata de personas, de Así es. pornografía infantil, de extorsiones tan frecuentes ahora en nuestro país. Exactamente. Le quiero agradecer mucho también por el tiempo, doctor, que nos ha regalado, nos ha facilitado. Y obviamente esta charla también es parte de la colaboración que deberían tener en la casa todas las personas que tienen niños a su cargo. Con esto agradecemos también a todos los que se han juntado alrededor de la pantalla para vernos en Diálogo Abierto y los esperamos mañana, como siempre. Compártanlo en las redes sociales y si les ha gustado, le dan un like. Hasta mañana.